En el presente video trataremos sobre el tema del círculo de Moore respecto a la materia de fundamentos de la mecánica de medios continuos. Los integrantes del grupo son Pedro Arévalo, Doménica Coronel, Eric Méndez y Melissa Zambrano. En muchos problemas de la ingeniería se asimilan a un estadio tensional ideal bidimensional en el que se conoce a priori cuál es las direcciones principales de tensión. Al hacer coincidir el eje cartesiano x3 con dicha dirección principal, los componentes del tensor de tensiones pueden escribirse de la siguiente manera. Si ahora solamente la familia de planos paralelos al eje x3 en la componente n3 de su normal es nula, el correspondiente vector de tracción tiene la siguiente expresión, en donde se puede observar que la componente t sub 3 es nula. Las componentes del tensor de tensiones sigma de la normal al plano n y del vector de tracción t asociadas a la dirección x sub 3 o bien son conocidas o bien no intervienen en el problema. Estas circunstancias sugieren prescindir de la tercera dimensión y reducir el análisis a las dos dimensiones asociadas a los ejes x sub 1, x sub 2 o x, y, como se observa en la figura. Entonces podemos definir el siguiente problema a partir de la siguiente expresión, en donde se observa que tenemos una matriz 2×2 que representa la segunda dimensión. El estadio tensional sobre un plano dado, sea un plano cuya normal unitaria n forma un ángulo θ con el eje x. Se define un vector unitario m en la dirección tangencial a la traza del plano y en el sentido indicado en la figura. Podemos observar que el vector normal n apunta hacia el exterior del plano respecto a la posición del punto P. En cuanto al vector tangente m, tiende a girar en sentido horario respecto al punto P, y el ángulo θ positivo siempre en sentido antihorario. Sea sigma el tensor de tensiones en el punto con componentes en la base cartesiana. Utilizando la expresión, vemos que el vector de tracción en el punto sobre el plano considerado es de la siguiente manera. Entonces se define la tensión normal sigma y la tensión tangencial tau sobre el plano de inclinación θ, y las expresiones nos quedan de la siguiente manera. Finalmente, ampliando relaciones trigonométricas de senos y cosenos, podemos describir las ecuaciones anteriores de la siguiente manera. Problema directo. Diagonalización del tensor de tensiones. El problema directo consiste en, conocidas las componentes del tensor de tensiones en un cierto sistema de ejes x y y, obtener las direcciones y tensiones principales. Las direcciones principales asociadas a los ejes x y y, definidas por los ángulos alfa y pi medios más alfa, determinan las inclinaciones de los planos sobre los cuales las tensiones solo tienen componente normal en sigma alfa, mientras que la componente tangencial tau alfa. La ecuación proporciona dos soluciones asociadas a los signos más y menos. Alfa 1 y alfa 2 es igual a alfa 1 más pi medios, que definen las dos direcciones principales ortogonales en el plano de análisis. Las correspondientes tensiones principales se obtendrán sustituyendo el ángulo alfa igual a θ de la ecuación, obteniéndose. Problema inverso. Dadas las direcciones y tensiones principales alfa 1 y alfa 2 en el plano de análisis, obtener las tensiones sobre cualquier plano, caracterizado por el ángulo beta, que forma su normal con la dirección principal correspondiente a sigma 1. Caso particular. Puede obtenerse las componentes del tensor de tensiones sobre el rectángulo elemental asociado al sistema de ejes x y y. Considerando ahora el sistema cartesiano x' y y' asociado a las direcciones principales y aplicando las ecuaciones de la tensión normal y tensión tangencial con sigma x' igual a sigma 1, sigma y' igual a sigma 2, tau x' y y' igual a 0 y θ igual a beta, se obtienen las ecuaciones. Ahora vamos a considerar todos los posibles planos que pasen por el punto P y los valores de las tensiones normales y tangenciales. Aquí, el estado tensional en el punto sobre un plano de inclinación θ que va desde 0 a 2pi se puede definir mediante el par sigma tau, donde sigma es x y tau es y.
Ahora, para determinar el lugar geométrico de los puntos que caracterizan todos los posibles estados tensionales, tenemos que considerar un sistema de referencia que coincida con las direcciones principales, caracterizado por el ángulo beta, que es la inclinación respecto a la tensión principal, sigma 1, obteniendo así estas expresiones para sigma y tau. Ahora, sumándolas y elevándolas al cuadrado, vamos a obtener una ecuación de la circunferencia con centro C y radio R. Esta ecuación va a ser válida para cualquier valor de beta, esto significa, es decir, para cualquier plano de orientación arbitraria que pase por este punto. Este es el lugar geométrico que mencioné anteriormente y como podemos ver a lo que le caracteriza son sus tensiones máxima, que es sigma 1, y la tensión mínima, que es sigma 2, que son los cortes con el eje de sigma. Para la proporción inversa, dado un punto sigma tau del círculo de Mohr, existe un plano que pasa por P con tensiones normal y tangencial, teniendo nosotros estas ecuaciones de aquí que definen el ángulo beta de la normal de un plano con la tensión principal. Y aquí podemos observar cuál es la interpretación que tiene 2 beta en el círculo de Mohr. Propiedades del círculo de Mohr. Primero, para obtener el punto representativo del estado tensional sobre un plano que forma un ángulo beta, su normal con la dirección principal sigma 1, partimos del punto sigma 1,0 y giramos un ángulo 2 beta. Si nos damos cuenta, en nuestro elemento, el ángulo beta va a corresponder en el círculo de Mohr a 2 veces ese ángulo. Es decir, si provocamos una rotación de 90 grados aquí, en el círculo de Mohr sería de 180. Segundo, los puntos representativos del círculo de Mohr de dos planos ortogonales, en este caso A y B, están alineados con el centro del círculo, como podemos ver en la gráfica de aquí. Tercero, se puede dibujar el círculo de Mohr conociendo el estado tensional de dos planos ortogonales, porque como ya mencioné, al rato de ser ortogonales van a estar alineados. Entonces, al tener dos puntos y unir estos puntos que estén alineados, vamos a obtener la intersección con sigma, que sería el centro de nuestra circunferencia, y con esos datos ya podemos dibujar el círculo de Mohr. Cuarto, se puede dibujar el círculo de Mohr dadas las componentes del tensor de tensiones sigma que tenemos aquí, el cual lo podemos representar de la siguiente manera. Por lo tanto, podemos ubicar el punto 1 y el punto 2. Cuarto, se puede dibujar el círculo de Mohr dadas las componentes del tensor de tensiones sigma, y por la propiedad C obtenemos el radio y los puntos diametrales del círculo, y por la propiedad A se supone moverse en sentido contrario al ángulo alfa, y así se puede trazar ya el círculo de Mohr. 4.7.6 El polo del círculo de Mohr. Teorema. En el círculo de Mohr existe un polo que tiene las siguientes propiedades. Si se une el polo P con otro punto A del círculo de Mohr, se obtiene una recta que es paralela al plano de cuyo tensional es representativo el punto A. La inversa también se verifica, es decir, dado cualquiera si se traza por el polo P una recta paralela a dicho plano, esta cortará al círculo de Mohr en punto P, que representa al estado tensional de dicho plano, como se puede observar en la figura 4.37 y 4.38. Demostración. Primero, asumiendo que se verifica la propiedad A, el polo del círculo de Mohr podría obtenerse trazando una vertical desde el punto A. Otra forma de hacerlo es trazando una recta horizontal desde el punto B. Se puede observar que se obtiene el mismo punto P. 2. Consideramos ahora un plano arbitrario cuya normal forma un ángulo θ con la horizontal y sean sigma θ y tau θ las tensiones normal y tangencial, respectivamente según este plano. Supongamos además que la tensión principal mayor sigma 1 forma un ángulo alfa con la tensión sigma x, entonces la tensión sigma θ formará un ángulo θ menos alfa con la tensión principal sigma 1. 3. Para este paso consideremos el círculo de Mohr y el polo P obtenido en el paso 1. Utilizando la propiedad A del apartado 4.7.5 podemos obtener el punto C representativo del círculo de Mohr que corresponde al plano considerado, girando desde el punto M y en el mismo sentido un ángulo doble igual a 2θ menos alfa, tal que el ángulo MOC es 2θ menos alfa. Por construcción, el ángulo AOM es 2 alfa y el ángulo AOC, que de hecho es la suma de ambos, es 2θ menos alfa más 2 alfa, por lo tanto es igual a 2θ. Y el arco abarcado por el mismo es AMC igual a 2θ. El ángulo semiinscrito APC, que abarca el mismo arco AMC, valdrá, por lo tanto, θ. Con lo que queda demostrado que la recta PC es paralela a la inasa del plano considerado. Puesto que dicho plano es cualquiera, la propiedad queda demostrada.
4.7.7. Círculo de Moore con el criterio de signos de la mecánica de suelos. En la mecánica de suelos, las tensiones positivas son del signo contrario. Las tensiones normales son positivas cuando son de compresión y el sentido de las tensiones tangenciales positivas viene definido por un giro antihorario respecto al plano. En las figuras se puede demostrar que en la mecánica de medios continuos y la mecánica de suelos tienen los signos contrarios. Y en el estado tensional, en mecánica de suelos continuos, el sigma 1, que es la principal mayor, está en tracción, mientras que en mecánica de suelos está en compresión. Si consideramos las fórmulas fundamentales 4.75, punto de partida para la construcción y propiedades del círculo de Moore, para un mismo estado tensional, utilizando los criterios de signos en ambos casos, se tiene que para mecánica de medios continuos se utilizan sus variables normales y para la mecánica de suelos con sus signos cambiados. Y sustituyendo en las fórmulas 4.81 en las 4.75 se obtiene las fórmulas del 4.83, que son las mismas para mecánica de suelos y de los medios continuos, es decir, que los dos están relacionados entre sí. Muchas gracias.